En los majestuosos salones de la mansión Reed, ubicada en medio de la sombría carretera de Villa Ángel, la sombra del pasado acechaba como un fantasma invisible, esperando ser desentrañada por aquellos suficientemente valientes para enfrentarla. Alexander Reed, un viudo millonario, se sumía cada día más en la oscuridad de su propia mente. La muerte de su esposa, Sophia Reed, había dejado un vacío imposible de llenar, tanto en su corazón como en el de su hijo James. Todo se originó en una noche lluviosa, nada fuera de lo común para los habitantes del pueblo. Alexander había decidido por una vez no acompañar a su prometida a las fiestas mensuales que se llevaban a cabo en el club de abogados, fiestas a las cuales él y su esposa asistían desde hacía 10 años. Sin embargo, solo por esa noche Alexander quería cuidar del pequeño James, quien desde hacía días venía presentando síntomas de un severo resfriado. Alexander, ¿estás seguro de que quieres que me vaya?, preguntó mientras acomodaba su collar de perlas. No tengo problema en quedarme aquí y ayudar a cuidar a James. No quiero dejarlos solos. Desde la mañana, Alexander había tomado la decisión de no asistir a la fiesta para atender a su hijo. Él sabía que uno de los principales invitados de esa fiesta era su esposa, una importante abogada de la empresa ganadera más grande de Villa Ángel, por lo que era obligatoria su presencia en la ceremonia. Cariño, ve, respondió Alexander, mientras tomaba su rostro entre sus manos. Te necesitan más a ti que a mí, y te prometo que solo será por este año. El próximo deslumbraremos con nuestros trajes color azul que tanto quieres que usemos los tres. Tomó su mano y la besó. Estaré bien. Tú ve y disfruta tu celebración. Está bien, nos vemos en la madrugada, dijo Sofía mientras se acercaba para darle un beso a su prometido. Solo haré acto de presencia y regresaré a casa rápido, lo prometo. Caminó por la puerta rumbo hacia su auto para salir de la mansión, mientras Alexander la observaba fijamente por la ventana. A pesar de que Alexander insistió para que Sofía hiciera acto de presencia en la fiesta, había algo que él no había entendido, pese a las varias señales que mostró su prometida. Por primera vez en 10 años, ella no quería asistir a esa fiesta. Hace 2 meses atrás había recibido la invitación de la fiesta anual, y en ese instante, con la invitación en sus manos, se sintió embargada por un sentimiento de miedo e incertidumbre. Y ella ya lo había decidido, no quería asistir solo por este año, y vaya que tenía razones. Sin embargo, Alexander no había entendido esto y se mostró en una posición bastante insistente en cuanto a la asistencia de su esposa a la fiesta. Alexander abrió sus ojos entre la oscuridad de su habitación y se percató de que el pequeño James estuviera junto a él. Se volteó a observar la hora en su reloj de mesa y se dio cuenta de que hace más de 2 horas Sofía debía haber llegado a casa. Buscó su móvil entre las sábanas, lo tomó entre sus manos y buscó el contacto de su esposa. Marcó 1, 2, 3, 4 veces, pero todas estas llamadas lo dirigían al buzón de voz. ¿Dónde está Sofía?, se preguntó para sí mismo. Alexander se levantó de la cama con un nudo en el estómago. El presentimiento de que algo terrible había ocurrido se apoderaba de él. Despertó a James con cuidado y lo llevó consigo, mientras descendía las escaleras hacia el vestíbulo de la mansión. La oscuridad de la noche envolvía la casa con su manto sombrío, y Alexander sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras se dirigía hacia el despacho. Encendió las luces del despacho y se sentó frente al escritorio con James a su lado. Tomó el teléfono fijo y marcó el número de la comisaría local. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras esperaba que alguien contestara al otro lado de la línea. Comisaría de Villa Ángel, ¿en qué puedo ayudarle? Una voz grave y serena se escuchó al otro lado. Soy Alexander Reed. Necesito reportar la desaparición de mi esposa Sophia Reed. No he regresado a casa desde la fiesta en el club de abogados esta noche. Estoy muy preocupado, dijo luchando por mantener la calma en su voz. El oficial del otro lado le pidió algunos detalles y prometió iniciar una búsqueda de inmediato. Alexander colgó el teléfono con un suspiro, su mente girando en círculos tratando de entender lo que estaba sucediendo. ¿Dónde podría estar Sofía? ¿Qué había pasado aquella noche en la fiesta? Pasadas las horas sucedió lo que tanto temía Alexander. Sofía fue encontrada en un terreno baldío a 5 kilómetros de su camioneta, la cual estaba abandonada en la mitad de la carretera. Su cuerpo presentaba signos de violencia y un gran orificio en su frente que dejó esclarecido la razón de su muerte. Sofía fue asesinada, no fue un accidente. Durante los próximos meses, Alexander se encontró atrapado en un remolino de culpa y dolor. Cada día era una lucha para levantarse de la cama, enfrentar la realidad sin la presencia reconfortante de Sofía a su lado. Se atormentaba con pensamientos de
¿y si hubiera insistido menos? ¿O y si hubiera estado ahí para protegerla? El funeral y el entierro de Sofía fueron eventos sombríos, que solo sirvieron para profundizar su dolor. Ver el ataúd de su amada esposa descender a la tierra fue como si una parte de él también fuera enterrada junto a ella. James, su hijo, se aferraba a él con fuerza, buscando consuelo en el padre, que ahora tenía que ser su madre también. El regreso a la rutina fue un golpe aún más duro. La mansión Reed, una vez llena de vida y risas, ahora parecía vacía y silenciosa. Cada rincón recordaba a Alexander la presencia de Sofía, desde la cocina, donde solían preparar las comidas juntos, hasta el jardín donde paseaban de la mano bajo la luz de la luna. Pero el mundo no se detuvo para nadie, y menos para Alexander. Aunque su corazón se sentía destrozado en 1000 pedazos, tenía que encontrar la fuerza para seguir adelante por el bien de James. Se aferró a su hijo con determinación, tratando de llenar el vacío dejado por Sofía con amor y cuidado. La necesidad de encontrar una niñera para James se volvió una urgencia para Alexander. Él no podía seguir luchando contra los demonios y la culpa del pasado mientras intentaba criar a su hijo. Durante 3 meses intentó conseguir una niñera, y después de infinidad de vacantes fue así como conoció a Elisa, una joven misteriosa cuyo parecido con Sofía lo dejó sin aliento. Era como ver a su difunta prometida de nuevo en la tierra, su cabello rizado, sus labios redondos y sus ojos. Sus grandes y verdes ojos hicieron que la vida de Alexander perdiera su balance por unos minutos. «Señor, le agradezco por darme esta oportunidad de trabajo», exclamó Elisa acomodando sus rizos. Este gesto le generó una sensación de nostalgia a Alexander. «Descuida, Elisa. Durante esta semana estarás en prueba para ver si quedas con el trabajo», dijo con la carpeta de la nueva niñera de su hijo entre sus manos. «Espero que te sientas a gusto». «Muchas gracias, señor. Claro que sí. Daré lo mejor de mí». Lo miró a los ojos fijamente. Después de unos segundos, Alexander retiró la mirada. Él sabía que se avecinaban tiempos difíciles al tener una mujer con una similitud tan grande con su esposa. Con el paso de los días, la presencia de Lisa en la mansión Reed se volvía cada vez más prominente. Su dulzura y dedicación al cuidado de James eran evidentes, y poco a poco Alexander comenzó a confiar en ella más de lo que había imaginado. Sin embargo, su parecido con Sofía seguía siendo una fuente constante de tormento para él. Cada vez que veía a Elisa era como si el pasado se mezclara con el presente de una manera perturbadora. Los recuerdos de los momentos compartidos con Sofía se entrelazaban con la presencia de Elisa, creando una sensación de confusión y melancolía en el corazón de Alexander. A medida que Elisa se integraba más en la vida de la familia Reed, también comenzaron a surgir pequeños detalles que despertaban la curiosidad de Alexander. Conversaciones telefónicas misteriosas, encuentros fugaces con extraños en la puerta de la mansión, todo parecía estar conectado de alguna manera con el pasado de Sofía. Alexander intentaba ignorar sus sospechas, convenciéndose a sí mismo de que solo era paranoia y culpas desatadas por el dolor de su pérdida. Pero en el fondo sabía que había algo más, algo oscuro y perturbador que se escondía en las sombras del pasado. Una noche, mientras paseaba por los pasillos vacíos de la mansión, Alexander escuchó murmullos que provenían del estudio. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, se acercó sigilosamente y abrió la puerta, entreabierta. Lo que vio lo dejó sin aliento. Elisa estaba de pie frente al escritorio, hablando en voz baja por teléfono. Su expresión era tensa, sus ojos llenos de preocupación. Alexander se quedó paralizado por un momento, sintiendo un nudo en el estómago mientras escuchaba las palabras que salían de los labios de Elisa. «Sí, lo sé. Tengo que ser cuidadosa. No puedo arriesgarme a que descubran la verdad», dijo Elisa. Su voz apenas era un susurro. La verdad. Las palabras resonaron en la mente de Alexander como un eco distante, desatando una oleada de confusión y temor. ¿Qué estaba ocultando Elisa? ¿Y qué tenía que ver con el misterioso pasado de Sofía? Decidido a obtener respuestas, Alexander esperó hasta que Elisa colgó el teléfono y salió del estudio. Entonces, con el corazón lleno de determinación, se acercó a ella y la confrontó. «¿Qué estás escondiendo, Elisa?», dijo con su voz temblorosa pero firme. Elisa lo miró con sorpresa, pero luego su expresión se endulzó. Sus ojos estaban llenos de dulzura. «No sé de qué estás hablando, señor Reed. Soy solo una niñera cuidando a su hijo», respondió con tono dulce y despreocupado. Pero Alexander no se dejó engañar. Sabía que había algo más. Algo que Elisa estaba ocultando, y estaba decidido a descubrir la verdad, cueste lo que cueste. La sospecha durante los siguientes 2 meses comenzó a crecer en la mente de Alexander.
cuando descubrió viejas fotografías y cartas que sugerían una conexión entre Elisa y Sofía, más allá del mero parecido físico. Las consiguió en un escondite secreto en la habitación de Elisa, un escondite del cual él no tenía conocimiento que existía en su hogar. Alexander había decidido de una vez por todas encontrar la verdad ese mismo día. No aguantaba ni un segundo más con su cabeza llena de incertidumbre. Al ver estas fotos y determinado a desentrañar la verdad, Alexander confrontó a Elisa exigiendo respuestas sobre su pasado y su conexión con Sofía. Fue entonces cuando Elisa confesó la verdad. En la tenue luz del despacho a mitad de la noche, una noche lluviosa, igual de lluviosa a la noche que falleció su amada, confesó la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Elisa era la hermana gemela perdida de Sofía. La revelación sacudió a Alexander hasta lo más profundo de su ser, dejándolo sin aliento mientras intentaba procesar la impactante revelación. Alexander, en serio lo puedo explicar, dijo sentándose en el sofá del despacho. Te doy 5 minutos, Elisa, o te voy a echar de aquí. No quiero ni una mentira más, respondió con sus ojos llenos de ira y tristeza. Por favor, no te molestes conmigo. Esto lo hice por un interés mayor. Lo miró a los ojos y con mucho temor, Elisa le contó cómo, años atrás, habían sido separadas al nacer y criadas en diferentes hogares. Mientras Sofía había sido criada en la opulencia de la mansión Reed, Elisa había crecido en la pobreza, desconociendo por completo la existencia de su hermana gemela, hasta que un giro del destino las había reunido nuevamente. Pero la historia de Elisa no terminaba ahí. Con voz temblorosa, confesó a Alexander que había descubierto la verdad sobre la muerte de Sofía. Había encontrado pruebas que sugerían que no había sido un accidente como se había creído, sino que había sido un acto premeditado por alguien cercano a la familia. Alexander sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies mientras absorbía la magnitud de las revelaciones de Elisa. Todo lo que había creído sobre la muerte de Sofía se desvaneció ante la verdad dolorosa que ahora se extendía ante él. Decidido a obtener justicia para su esposa y a proteger a su familia de cualquier peligro, Alexander se sumergió en una búsqueda frenética de la verdad. Y finalmente, después de meses de arduo trabajo y sacrificio, lograron desentrañar la verdad detrás del misterioso fallecimiento de Sofía. Descubrieron al culpable, un viejo amigo de la familia Reed que había sido consumido por la codicia y la envidia, y lo entregaron a la justicia para que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Alexander, durante estos meses, había sentido mucha paz consigo mismo, con gran dolor en su pecho al despedir a la hermana de su difunta esposa, pues Elisa había renunciado una vez todo el caso de su hermana fue resuelto. Alexander, de verdad te agradezco por todo lo que hiciste por mí y por mi hermana. Lamento no haberte dicho la verdad desde un principio, dijo con tono triste sosteniendo su maleta en la puerta. Elisa, descuida. Quiero agradecerte a ti por haber sido tan buena niñera con James. No tengo palabras para agradecerte, exclamó Alexander. Ten. Le extendió un sobre amarillo con el logo de la póliza de seguros de Villa Ángel. Alexander, ¿este es el seguro de Sofía?, preguntó confusa. Lo siento, no puedo aceptar tanto dinero. No vine aquí con esa intención, respondió devolviéndole el sobre. Yo vine aquí a aclarar la muerte de mi hermana, no vine por dinero. Elisa, por favor acéptalo. Esta suma no se compara a nada de lo que hiciste por nosotros este año. Yo sé que tú lo necesitas más que yo. No había sido capaz de retirar este dinero hasta que llegaste tú. Tú fuiste un buen motivo para hacerlo y sé que te será de mucha ayuda. Acéptalo, Elisa, dijo extendiéndole nuevamente el sobre. Gracias por todo, eres bienvenida aquí cuando quieras. 4 meses tras la ida de su cuñada, Alexander se sentía un poco solo en su casa. Su hijo en las mañanas estaba en la escuela y por las tardes iba a entrenamientos de fútbol. Así que esa misma tarde, Alexander decidió simplemente caminar por su enorme mansión. Habían habitaciones y áreas verdes de sobra para caminar. Mientras Alexander deambulaba por los pasillos de la mansión, una sensación de inquietud lo invadió. Los recuerdos de los últimos meses se agolpaban en su mente. A pesar de la tranquilidad aparente, sabía que había algo más que estaba oculto en las sombras de su hogar. Decidió adentrarse en una habitación que no había visitado en mucho tiempo, una habitación que solía pertenecer a Sofía. Al abrir la puerta, una oleada de recuerdos lo golpeó con fuerza, pero también vio algo que lo dejó helado. En el escritorio de Sofía, entre montones de papeles y documentos, encontró una carpeta que parecía fuera de lugar. La abrió con manos temblorosas y lo que encontró en su interior lo dejó sin aliento. Eran pruebas contundentes que señalaban a Elisa como la responsable del asesinato de Sofía. Facturas de un seguro de vida millonario a nombre de Sofía que habían sido cobradas poco después de su muerte. Correspondencia sospechosa entre Elisa y un abogado,
el cual trabajó anteriormente para Alexander y fue despedido, discutiendo los detalles del plan para hacer que pareciera un accidente. Alexander sintió cómo la ira y la traición se apoderaban de él. Había confiado en Elisa, la había tratado como a una parte de la familia, y ella lo había traicionado de la manera más despiadada posible. Decidido a actuar con rapidez, Alexander llamó a las autoridades y compartió las pruebas que había descubierto en el estudio de Sofía. Pocos minutos después, la policía llegó a la mansión Reed informándole a Alexander que Elisa había sido detenida en Los Ángeles, la ciudad materna de Sofía. Las pruebas eran contundentes y Elisa no pudo negar su participación en el crimen. Durante el interrogatorio confesó sus acciones y reveló la identidad de su cómplice, quien también fue arrestado poco después. Con Elisa tras las rejas y la verdad finalmente revelada, Alexander sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Aunque el dolor de perder a su esposa nunca desaparecería por completo, sabía que al menos había obtenido justicia para ella. Con el paso de los días, la vida volvió lentamente a la normalidad en la mansión Reed. James se recuperó del impacto del descubrimiento y comenzó a sanar bajo el cuidado amoroso de su padre. Y mientras miraba hacia el futuro, Alexander sabía que aunque las cicatrices del pasado siempre estarían presentes, había encontrado la fuerza para seguir adelante y construir un nuevo comienzo para él y su hijo. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de ninguna novedad. Hasta la próxima.